Dice la palabra del Señor en el libro Segunda Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 14. Dice la palabra: estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado. Perdón, vamos a iniciarlo desde el capítulo 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me gusta más a mí la traducción de la Reina Valera 1602, que dice: estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Porque cuando nosotros miramos los dos verbos, usar y dividir, trazar es lo mismo que dividir, pues tenemos un problema. Y por eso hoy muchos dicen que la Biblia no tiene divisiones, a causa muchas veces de malas traducciones de la palabra, cuando la Biblia original nos recomienda que dividamos bien la palabra. Pero vamos al asunto que nos trae hoy, a lo que el Señor nos regala hoy. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo para que estudie bien la palabra de verdad, para que no contienda sobre palabras lo que para nada aprovecha, dice el apóstol Pablo. En este tiempo ya habían falsas doctrinas, ya habían personas que querían infiltrar falsas doctrinas en la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y a Tito, sus hijos en la fe, para que ellos no contiendan con palabras que no aprovechan para nada. Incluso les dice que el contender con otros delante de personas débiles en la fe hace que las personas débiles se pierdan. ¿Por qué pasa esto? Mire, hombre, a través del tiempo, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos un estudio de la palabra de Dios a través del tiempo, podemos entender que nosotros los seres humanos siempre nos inclinamos hacia la mentira, que difícilmente creemos en la verdad. Mire, ahí en su casa, usted que me está escuchando, ¿es cierto o no que es más fácil para los hijos creerle a sus amigos, a las personas extrañas, que a los consejos que papá y mamá le dan? Mire, siempre el ser humano tiene tendencia a creer más en la mentira que en la verdad. Si tú tienes hijos, si tienes hermanos menores, te vas a dar cuenta que luchas con ellos para que no cometan errores, de los cuales más adelante se vayan a arrepentir. Y entonces quieres aconsejarlos para que hagan las cosas que convienen y no las que no convienen.
pero ellos siempre prefieren hacerle caso a sus amigos o a las personas de la calle. Perdón. Entonces, el ser humano siempre quiere escuchar más a la mentira que a la verdad. Eso es lo que pasa siempre con el ser humano. Y lógico, no faltaba más. Cuando tú quieres hablar de la verdad de Dios, no son muchos los que te van a escuchar. Porque siempre la gente, cuando de Dios se trata, la gente siempre quiere creer a aquel que le habla con más suavidad, a aquel que le habla de la palabra consintiéndole el pecado. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Efesios capítulo 5, versículo 19 y siguientes, explica quiénes no van a entrar al reino de los cielos, entre ellos los borrachos. Pero por ahí hay unas congregaciones que se llaman iglesias, porque ese es otro problema, ¿no? La gente le llama iglesia a congregaciones, a denominaciones, le llaman iglesia. Entonces, la persona que ignora el significado de la iglesia cree que esa denominación donde él asiste, que esa congregación donde él va, que es la verdadera iglesia de Dios, porque ignora qué es la iglesia. Amén. Entonces, mira, muchísimas personas que les encanta el emborracharse son evangelizadas, digámoslo así, de esa manera, o mejor, digámoslo, convencidas por otras personas que profesan religiones equívocas, y estas personas los engañan diciéndoles: mire, es que lo malo es el fanatismo, es que como usted no se va a poder tomar una cerveza, como usted no se va a poder tomar un traguito. No, lo que pasa es que usted sí puede tomar, lo que pasa es que puede hacerlo moderadamente. Oiga, y son tienen tanto poder de convencimiento que convencen a la gente que Jesucristo participó de esas cosas. Y le dicen a uno, en la Biblia está, Jesucristo convirtió el agua en vino. Así dicen, hermano. O sea, sacando fuera de contexto la palabra de Dios para hacer de eso un pretexto. Y engañan a la gente vilmente. Pero ¿qué pasa? A la persona le encanta cuando le hablan con suavidad, cuando le hablan de lo que a él le gusta. Como a la persona le gusta emborracharse, si alguien viene a evangelizarlo diciéndole que tomar no es malo y que lo que pasa es que hay que hacerlo con moderación, pues entonces a él le gusta esa palabra. Y hay muchísimas religiones que enseñan estas barbaridades, llevando con ello a gente que se vaya directo al infierno. ¿Ve? Entonces, en esta época, ya hace más de 2000 años, Pablo se preocupaba por todas estas cosas y entonces hace una exhortación a sus hijos en la fe, advirtiéndoles, en primer lugar, que no contiendan con nadie, porque hoy las falsas doctrinas, cuando alguien quiere enseñar el evangelio de verdad, entonces vienen ellos a querer interferir para que las personas se aparten de la verdad. Y hoy el mundo está lleno de mentira religiosa. Hoy muchos dicen que enseñan la sana doctrina,
No es que hay una congregación, es que aquí enseñamos la sana doctrina. Así dice. Aquí enseñamos la sana doctrina. Y es increíble. A veces uno habla con gente que ignoran la verdad y están llenos de mandamientos humanos y los enseñan como doctrina. Yo siempre le digo a las personas que conozco, mira, tú perteneces a esta religión o perteneces a aquella, pero si realmente amas a Cristo Jesús, hay una oración que tú puedes hacerla muy fácil, que es la que yo he hecho y me ha dado mucho fruto, me ha dado muchos resultados, porque cuando antes de estudiar con profundidad la palabra de Dios, era débil en la fe y tenía muchas dudas. Y entonces me predicaban los mentirosos, pero también escuchaba la verdad. Pero un día hice una oración y dije, Señor Jesucristo, yo he sido beneficiario de tu misericordia y hoy, postrado ante tus pies, te ruego que apartes de mí las doctrinas de los hombres, aparta de mí los mandamientos de los seres humanos y permite que tu Santo Espíritu llene cada espacio que haya en mí. Llena mi corazón, llena mi mente con tu poder y tu gloria. Que seas tú, Señor, enseñándome, instruyéndome y capacitándome. Quita de mí toda pereza espiritual para estudiar tu bendita palabra. Y no permitas que los mandamientos de los hombres me convenzan de lo que no es la sana doctrina. No permitas que los hombres me convenzan, Señor, de las cosas malas que ellos quieren convencerme. Yo quiero, Señor, entender bien tu palabra y comprenderla bien, de tal manera que yo pueda adorarte como tú quieres que yo te adore. Que yo pueda meditar en tu palabra en el día y en la noche, y que yo pueda hacer conforme a tu voluntad. Que yo pueda hacer conforme está escrito en tu palabra. Y yo oraba y siempre le pedía al Señor, como recomienda el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que ha orado por la iglesia pidiendo que el Señor les regale espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo pido en mis oraciones que el Señor me regale espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice la palabra en el Salmo 119, en el versículo 18, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Entonces yo en oración le digo al Señor, abre mis ojos para que ellos contemplen las maravillas de tu bendita palabra. Siempre en oración, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí y me regale su palabra, que yo pueda hacer siempre conforme a la voluntad de Él y no conforme a la voluntad de los hombres. Y si tú me estás escuchando y tú no perteneces a una religión cristiana, yo te invito a que dobles tus rodillas delante del Creador y te humilles delante de Él y le digas a Él que te reconoces como pecador y dile al Señor, a mí me encanta pecar, yo soy pecador
Y a mí me encanta pecar. A mí me gusta emborracharme, me gusta el adulterio, me gusta la fornicación. Y quiero esas cosas en mi vida. Y hoy, postrado ante tus pies, solo puedo pedirte que tú cambies mi vida. Si tú quieres, Señor, cambia mi vida, transfórmala, porque yo sé que en mis fuerzas no puedo. Dile al Señor cómo te gusta pecar. Dile al Señor cómo te gusta hacerle mal a la gente. Dile al Señor cómo te gozas haciéndole mal a los demás. Cómo te gusta hablar mal de tus familiares, de tus hijos, de tus primos, de tus tíos. Cómo te gusta hablar mal de todos ellos. Dile la verdad al Señor. Dile que te encanta hablar mal de los demás. Que te fascina hablar mal de los demás. Pero dile al Señor que tú quisieras cambiar eso en tu vida. Dile al Señor que el único que puede cambiar eso es Él. Dile al Señor que tenga misericordia de ti y que coloque un corazón nuevo en ti. Que haga de ti una nueva persona, una nueva criatura. Porque solo Él puede cambiarte y nadie más. Dile al Señor, Señor, yo en mis fuerzas no puedo cambiar lo que a mí me gusta hacer. Yo en mis fuerzas no puedo dejar de hacer lo que yo quiero hacer. Pero yo sé que tú puedes transformarme porque tú todo lo puedes. Ayúdame a ser mejor para ti y a ir en pos de ti. Dile eso al Señor. Y si tú le dices eso al Señor con todo tu corazón, tu vida va a cambiar. Porque como siempre lo digo, Dios no quiere que tú vengas a Él porque yo te diga o porque alguien te lo pida. Dios no quiere que tú vengas a Él porque estás obligado a hacerlo. No, no, no. Dios quiere que seas tú quien tome la decisión de estar con Él. Porque Dios, a los que hemos tomado la decisión de estar con Él, nos ha llamado hermanos. Entonces, la única persona que tiene el poder para acercarse a Dios eres tú. Tienes libre albedrío. Tú eres el único que puede decir, la única que puede decir, la verdad es como dice este hermano. Yo tengo que humillarme delante de Dios y decirle a Dios que yo no soy capaz de dejar de pecar, que a mí me encanta el pecado, pero que quiero transformar mi vida, que quiero ser otra persona. Mira, no te preocupes si no te gustan las iglesias evangélicas. Ahora, tú no te preocupes, porque tú no vas a ir donde Dios no quiere que tú vayas. Dios es el que te va a ir llevando a donde Él quiere que vayas. Si Dios te quiere ahí en la iglesia católica, en la iglesia mormona, o donde quieras que estés, ahí vas a estar. Pero lo importante es la relación que tú tienes con Cristo Jesús. Eso es lo verdaderamente importante, que tú tengas una relación directa con Cristo Jesús. Porque cuando tú tienes una relación directa con Cristo Jesús, créeme, no vas a adorar imágenes. No te vas a postrar delante de un ídolo. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está viviendo en ti, está habitando en ti, y Él te va a convencer de que no hagas esas cosas.
Tú lo único que tienes que hacer es hablar con el Señor Jesucristo. Cuando estés solo, cuando estés en el baño, cuando estés en tu cama antes de acostarte, o cuando estés en tu cama antes de levantarte, cuando estés en un lugar donde puedas hablar con Dios y decirle a Él, no importa la posición en la que estés, si estás sentado, si estás de pie, si estás acostado, no importa la posición en la que estés, tú simplemente con toda sinceridad, con lo más profundo de tu corazón le vas a decir a Dios, le vas a decir a Jesucristo, que tú no eres capaz de cambiar el deseo de pecar, el deseo de desear cosas que no convienen, el deseo de hacer cosas que no convienen. Pero tú quieres que Él cambie eso, que Él venga a tu vida y que Él lo cambie. Seguro el Señor va a escuchar tu oración y el Espíritu Santo va a venir y va a entrar en ti. Hay una cosa maravillosa. ¿Cómo te das cuenta tú que el Espíritu Santo está en ti? Tú te das cuenta que el Espíritu Santo está en ti cuando quieres sentir rabia y no puedes, cuando quieres odiar a alguien y no puedes. Tú te das cuenta que el Espíritu Santo está en ti cuando alguien te ha hecho daño y no puedes odiarlo. Tú te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios está en ti cuando sientes algo en el corazón que no puedes explicarlo. Es difícil explicar lo maravilloso que se siente cuando el Espíritu Santo de Dios está en uno. Aquel que nunca ha sentido el Espíritu Santo de Dios en su corazón no lo puede explicar, porque uno no puede explicar lo que uno no sabe, lo que uno no ha vivido. Pero cuando uno ha tenido la oportunidad, ese milagro se ha hecho en uno, de sentir el Espíritu Santo en el corazón, es cuando verdaderamente ya no puedes dejar de hablar de Cristo Jesús. Ya quisieras que todo el mundo pudiera conocer a Cristo Jesús. Y Timoteo exhorta el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y a Tito para que ellos no contiendan sobre palabras que no convienen, porque dice que sirven para perdición de los oyentes. Y entonces dice en el versículo 15, estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, cuando el apóstol dice, recuérdales esto, lo que tenemos que entender es que aquellas personas que tienen responsabilidad de liderazgo dentro de una congregación deben siempre estar recordando las verdades de las Escrituras, lo que está escrito en la palabra. Deben estar repitiendo, estudiando permanentemente, porque siempre va a haber quien trate de sacarlos de esa verdad. Siempre va a haber quien trate de llevarlos por una vía distinta. Mire, de lo mismo hablaba el apóstol Pedro en su segunda carta. Vamos a mirar el capítulo 1 de segunda de Pedro. Capítulo 1, segunda de Pedro. Dice en el versículo 12 la palabra de Dios de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, mire usted
que el apóstol Pedro también exhortaba a los líderes a que estuvieran siempre estudiando la palabra, recordando la verdad, para que los falsos maestros no fueran a infiltrarse entre la iglesia de Dios y pudieran estos convencer a los débiles. Porque siempre ha habido personas débiles en la fe. Y mire, el apóstol Pablo también decía esto en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 1. Él les decía: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Entonces, el apóstol Pablo siempre estaba recalcando en las enseñanzas que él había mostrado a Timoteo y a Tito, que eran sus hijos en la fe. Es importante que si tú eres un líder de la iglesia, si tú eres un maestro, si tú eres un evangelista, si tú eres un pastor, hombre, tienes que meterte siempre con la palabra de Dios. Porque tú que permanentemente estás enseñando, al apartarte de la verdad, la mentira va a tomar lugar en ti y vas a empezar a enseñar cosas que no convienen. Esto es lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia entendiera. Hoy vivimos tiempos de apostasía, y en estos tiempos de apostasía en que estamos viviendo hoy, podemos nosotros mirar la cantidad de falsas doctrinas. Hoy prohíben casarse a las personas, algo que está escrito en la palabra de Dios, y muchas iglesias cristianas prohíben casarse hoy. Y esas doctrinas hacen parte precisamente de la profecía que ya se había dado en la palabra de Dios, que en los postreros tiempos prohibirían casarse. Y desde el siglo XIV, grandes hombres de la palabra de Dios se dividieron en cuanto a cómo el cristiano debía permanecer en matrimonio, o cuándo debía el hombre de Dios separarse y volverse a casar. Pero estas doctrinas que hacen parte de la apostasía hoy están vigentes, están ahí. Le prohíben al hombre casarse por muchísimas razones, y se lo argumentan a las personas con la misma palabra de Dios. Hoy, en tiempos de apostasía, por no entender la palabra, muchos que se han hecho líderes de las congregaciones a sí mismos y llevan muchísimos años de experiencia como pastores, se han hecho a sí mismos apóstoles. También muchos hombres que han creído a espíritus de error argumentan con la palabra de Dios que las mujeres pueden ser pastoras, cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña una cosa distinta. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estamos en tiempos de apostasía.
y porque no se ha seguido las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque hoy no se tiene en cuenta a 2 Timoteo capítulo 2 versículos 14 y 15. Hoy no se estudia la palabra con diligencia. Hoy no se traza bien la palabra de Dios. Y cuando alguien quiere decirme la verdad, entonces yo digo que quien quiere decirme la verdad es el que está equivocado. Mire, la mayoría de las congregaciones hoy piden diezmos a la iglesia, pero los mismos dirigentes de la iglesia saben que el diezmo no está vigente para la iglesia de Dios. Pero son los mismos que pagan el diezmo quienes no quieren escuchar a la verdad. ¿Y sabes por qué no quieren escuchar la verdad? Porque a ellos estos pastores les dicen que si son fieles con el diezmo, están siendo fieles a Dios. Y muchos han entendido que es que el pagar el diezmo les da salvación. Y la salvación no se compra, eso no tiene precio. La salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que es un don de Dios. Entonces, muchas personas no entienden la verdad. Tú quieres agradar a Dios y quieres ser fiel a Dios, debes cumplir los 3 principios bíblicos más importantes que hay, que es la justicia, la misericordia y quebrantarte delante de Dios, que es igual a la fe. Son 3 principios. Jesucristo lo dijo. Jesucristo le dijo a los maestros de la ley: ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Eso lo dijo Jesucristo a los maestros de la ley. Entonces, si tú quieres serle fiel a Dios, cumple con estos 3 principios bíblicos y vas a agradar a Dios. Haz justicia a los demás. Yo lo he reducido a hacer con los demás lo que yo quiero que los demás hagan conmigo. Haz misericordia de las demás personas. Hay muchas congregaciones que le enseñan a la gente que no le regalen un vaso de agua a nadie porque la salvación no es por obras. Y entonces uno pregunta: venga, ¿usted sabe qué significa hacer obras? ¿Y usted sabe qué significa tener misericordia? Confunden los términos, confunden todas las cosas por su idolatría que tienen, por su falta de doctrina, por esa falsa doctrina a la que han adoptado. No pueden entender las cosas. Entonces le dicen a la gente que no deben hospedar a nadie, que no deben regalarle un vaso de agua a nadie, porque eso no les va a dar salvación. Son religiosos, apóstatas de la fe, que no estudian con diligencia la palabra de Dios, que no saben distinguir una cosa de la otra. Y entonces confunden la misericordia con las obras y no tienen misericordia de nadie. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y que tales adoradores busca. Que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad?
Amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada hermana, no te confundas. Mira, así como en el internet hay muchísima mentira, también hay muchísima verdad. Y yo te aseguro que si tú le pides a Dios que por ahí por internet te lleve hacia aquellas personas que enseñan la verdad del Evangelio, el Señor va a tener misericordia de ti y a través del internet va a mostrarte a aquellos hombres que enseñan la verdad del Evangelio. Te los va a mostrar. Y te va Dios a apartar de la apostasía porque te has inclinado a Él. Te has postrado delante de Él. Y le has pedido al Señor que tenga misericordia de ti y que aparte de ti todo mandamiento de hombres y toda idolatría. El amar a Dios no es que yo coloque un escrito para que todo el mundo lo vea y crean que yo amo a Dios. Eso no es así. Amar a Dios es abandonar las cosas que te llevan a perdición eterna. Eso es amar a Dios. Entonces, de la única manera que tú puedes dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios es humillándote en la presencia de Él para que Él te aparte del mal, porque en tus fuerzas no vas a poder apartarte de esas cosas que desagradan a Dios. Eso es lo que debes entender. En tus fuerzas no vas a poder dejar de ser un borracho si te gusta ser borracho. En tus fuerzas no vas a dejar de ser un adúltero, un fornicario, si te gusta eso. En tus fuerzas no lo vas a dejar. Pero si clamas a Dios, entonces Dios va a tener misericordia de ti. Eso es lo que tienes que saber. Cuando tú te humillas delante de Dios y buscas la verdad se te va a mostrar. Mira, la Biblia es un compendio de libros que para poderlos entender, la persona tiene que humillarse en la presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios enseñándole a entender su palabra. Porque la palabra de Dios ha sido tomada para hacer caer al hombre. ¿Por qué? Porque al querer entenderla sin la misericordia de Dios, pues entonces espíritus de error van a venir a ti y te van a mostrar algo que no es verdad. Porque cuando tú abres la Biblia para buscar que Dios te hable, activas el mundo espiritual. Y el mundo espiritual necesita de dos cosas. El mundo espiritual del enemigo de Dios necesita que tú no tengas fe para creer en Dios, para Él hacerte caer en error. Pero el mundo espiritual en el que habita Dios necesita que tú tengas fe para creer. Y cuando tú tienes fe para creer, entonces va a venir el Espíritu Santo de Dios y te va a guiar, te va a enseñar, te va a instruir, te va a capacitar. Es importante que tú anheles, que tú desees con tu corazón, con tus fuerzas, el querer aprender sobre la palabra de Dios. Mira, Dios va a venir a ti
si tú quieres que Él venga a ti. Dios va a llenar tu corazón si tú quieres que Él lo llene. Y para que Dios llene tu corazón, Dios necesita que tú lo llames a Él, que tú te humilles delante de Él y que le pidas a Él que gobierne tu vida. Es de la única manera en la que Dios va a empezar a obrar en tu vida. Muchas personas creen que yendo a la iglesia todos los días y dando dinero en la iglesia, ya tienen la salvación asegurada, y que lo importante para ellos es que la gente crea que ellos conocen a Dios y que ellos están con Dios. Mira, no es así. A mí no me importa lo que los hombres, lo que los seres humanos piensen de mí o digan de mí. Eso no me interesa. Solo me interesa hacer la voluntad de Dios. Si tú eres un líder cristiano, si eres un maestro, si eres un evangelista, acuérdate que los grandes líderes siempre han sufrido y tú no vas a ser la excepción, porque en el evangelio se sufre. Las personas van a hablar mal de ti, te van a echar sátiras, van a decir mentiras sobre ti, van a calumniarte, van a vivir llenos de envidia contigo, van a querer siempre hacerte daño, hablar mal de ti. Y siempre te van a hacer la vida imposible en algún área, si verdaderamente enseñas la palabra de Dios como conviene. Ser un líder cristiano no es fácil. Debes estar preparado para todas las cosas que se te vienen encima. Eso lo enseña la palabra. Pero siempre lo hacemos con gozo y con alegría, porque sabemos a quién servimos. Nosotros sabemos a quién estamos sirviendo, y todo lo recibimos con gozo y con alegría. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Que seas tú, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos, Señor, que estamos enamorados de tu palabra. Que seas tú, Señor, haciéndonos invisibles delante de nuestros enemigos. Que seas tú llevándonos y trayéndonos en el hueco de tu mano. Que seas tú, Señor, regalándonos espíritu de sabiduría y de revelación. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos para que contemplen las maravillas de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.